¿No tienes confianza en ti mismo? Acompáñame, este video es para ti. Hoy te voy a compartir 20 formas para creer en ti y aumentar tu confianza. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Bienvenido a tu canal de coaching. Gracias por acompañarme. Y si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a suscribirte y a unirte a nuestro grupo, porque aquí tú y yo vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching profesional, pero también con la motivación y el desarrollo personal. Como por ejemplo, este tema que se me hace buenísimo, está relacionado con tu desarrollo para la vida y es ¿cómo está tu autoconfianza? ¿Has tenido alguna vez problemas con tu confianza y de pronto sientes que las metas que te has planteado se ven muy lejanas o que no puedes conseguir lo que tú quieres? Si eso te ha sucedido alguna vez, quédate conmigo hasta el final de este video porque tengo escritas y preparadas para ti las que en mi opinión serían 20 diferentes formas que puedes implementar de forma fácil para incrementar tu confianza y para saber que solamente vas a estar una vez en la vida. No vas a venir diferentes veces, sino que ahora tu momento presente es importante y que al incrementar tu confianza, eso va a hacer que tengas más energía, que te prepares mejor, que tu actitud sea la ideal y la que te ayude a salirte de los problemas y a lograr las cosas que te propones. Así que vamos a revisar esas 20 formas. Y la primera que quiero compartirte y que tengo acá escrita es reconoce tu valor. Comprende que tienes un valor inherente como individuo único y que tus creencias y opiniones son importantes. ¿Cuántas veces andamos por ahí tú y yo esperando que nuestro valor o que nos valore alguien más, que nuestro valor lo vea alguien más? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que esperas a que otras personas reconozcan tu valor? La respuesta es que tú debes de reconocer de forma primaria cuál es tu valor y que sepas que tus creencias, tus opiniones, tus sentimientos, todo eso cuenta. Y por supuesto que vamos a tomar en cuenta la opinión de las demás personas, los consejos que nos puedan dar, todo eso está increíble, pero no me dejes de lado el reconocer tu propio valor y saber que todo lo que tú opines es bueno y que también suma valor a la vida de los demás. La segunda es acepta tus fortalezas. Identifica y reconoce tus fortalezas, talentos y habilidades. Concéntrate en lo que sobresales y desarrolla esas habilidades. También, este es otro punto que me gusta mucho y por eso lo escribí acá, porque a veces nos enfocamos en todo lo que hacemos mal. Y de repente, en lugar de enfocarte en tus fortalezas, te puede pasar que te estás enfocando en lo que haces mal. Y a lo mejor te dicen 10 cosas en las que eres muy bueno, pero alguien te dijo que tenías un área de oportunidad y ya te centraste en esa área de oportunidad y ya piensas que eres malo en todo. Y eso también es un error. Por eso es parte de tu desarrollo personal el que incrementes tu confianza tratando de enfocarte en dónde sobresales, tratando de enfocarte en tus fortalezas. Y las áreas de oportunidad, por supuesto que las vas a trabajar. De hecho, habemos coaches para que trabajes en ello. Pero no necesariamente significa que te definan o que tu identidad se vea formulada o se vea creada por un área de oportunidad. Eso generalmente no es así y si tú tiendes a hacer eso, trata de modificarlo, dale la vuelta y también con ello vas a mejorar tu confianza. La tercera es establece metas realistas. Establece metas claras y alcanzables que estén alineadas con tus valores y aspiraciones. Divídelas en pasos más pequeños y manejables. Esto también lo escribí porque me parece que en ocasiones las personas nos establecemos metas sumamente complejas o muy grandes y de pronto son tan grandes que parecen inalcanzables y nos vamos a recordar todos los días, bueno, sí, está bien tener esa meta, pero la realidad es que nadie lo ha conseguido o personas como yo no tienen esas habilidades y esos talentos y por eso yo estoy en esta situación y los demás sí y tal. Y entonces puedes caer en comparaciones con otras personas, puedes caer en análisis que son incorrectos. Por
esa razón, establece metas que sean realistas de acuerdo a tu situación actual. ¿Cómo es una meta realista? Una meta que sea muy específica, que sea alcanzable y que tenga un tiempo de logro. Y una vez que la has establecido, entonces divídela en pequeñas tareas o en pequeñas acciones, porque con eso vas a hacer que sean objetivos más alcanzables. Y una vez que los has alcanzado, por ende, vas a incrementar tu nivel de confianza. La 4 es celebra tus logros. Reconoce y celebra incluso las victorias más pequeñas en el camino. Esto aumenta tu confianza y refuerza tu creencia en ti mismo. ¿Cuántas ocasiones tenemos cosas buenas que hemos alcanzado, pero las demeritamos? Y decimos, bueno, sí, está bien haber conseguido tal promoción en mi trabajo, pero mira a tal persona, él obtuvo un reconocimiento mucho mayor o tiene un puesto mucho mejor pagado. Y mira, esto no te va a ayudar para incrementar tu confianza, porque las cosas, las grandes cosas, se componen de pequeños pasos, y esos pequeños pasos es que tú también puedas celebrar tus pequeños logros. Así que no veas las metas o las cosas que has logrado como algo súper lejano. También trata de reconocer esas pequeñas victorias que vas teniendo en el camino, porque acuérdate que eso te va a consolidar como una mejor persona, y después, cuando voltees al final del camino, te vas a dar cuenta que has logrado grandes cosas. La 5 es aprende de los fracasos. Ve los fracasos como experiencias de aprendizaje en lugar de contratiempos. Analiza lo que salió mal, realiza ajustes y vuelve a intentarlo con nuevos conocimientos. Y claro, sí, tú me vas a decir, Liliana, claro, todo el mundo dice hay que aprender del fracaso y bueno, eso es parte del éxito y tal, pero claro que es más fácil decirlo que vivirlo. Y estarás de acuerdo conmigo que experimentar el fracaso es uno de los temores que tenemos la mayoría de los seres humanos. Y esto es perfectamente normal. A nadie nos gusta ir por la vida pensando, ay, a ver, déjame proponer alguna idea o déjame hacer alguna cosa y vamos a esperar a ver si sale mal. Pero mira, recientemente Elon Musk, no sé si recuerdes, lanzó su cohete al espacio. ¿Y qué era lo que esperaban? No sé si tuviste la oportunidad de verlos. Justo cuando se explotó el cohete, todo mundo estaba aplaudiendo en la oficina. ¿Y cuál es la razón? Tú me podrías decir, oye Liliana, pero eso es un completo fracaso. Imagínate todos los millones de dólares que se perdieron para lanzar un cohete al espacio y que se explotara en la mitad del trayecto. Así es. Sin embargo, si no cometemos errores, no vamos a aprender nunca, porque acuérdate que no hay personas perfectas. La mayoría de los seres humanos somos seres imperfectos, que tenemos debilidades, tenemos cosas que a lo mejor, no sé, lo hicimos mal, pero la buena noticia es que tú tienes toda la capacidad para reconocer ese fracaso, para darle la vuelta y saber que ahora eso es un aprendizaje. Y si en el momento no lo logras identificarlo, pues recuerda que mañana puedes regresar con más energía, con mejor actitud para crear nuevas cosas y para lograr grandes metas. La 6 es rodéate de influencias positivas. Rodéate de personas que te animen y te apoyen. Busca coaches, mentores, amigos y familiares que crean en tu potencial. Yo te lo he venido diciendo en otros videos. Rodéate de personas que tienen tu misma mentalidad. Porque, ¿qué va a pasar si tú andas por ahí, por la vida, rodeándote de personas que son negativas, que te dicen que no vas a conseguir lo que quieres, que te critican todo el tiempo, y no necesariamente una crítica constructiva, que de hecho por ahí lo traigo más adelante, es una de las cosas que ayudan a incrementar la confianza. Pero si andas por la vida compartiendo con personas que te desaniman, que te critican y que no te están ayudando a ser una mejor versión de ti, entonces, pues, ¿de qué se va a tratar la vida? Eso lo único que va a hacer es que tu autoconfianza decrezca, que te sientas mal y que pienses que no vas a lograr grandes cosas. Por esa razón, si tú compartes tu tiempo valioso,
con personas que tienen esta misma mentalidad, que van a buscar más, que no se aterran porque han fracasado en una cosa, pero se vuelven a enfocar en lo que están haciendo, en sus metas, se enfocan nuevamente en esas cosas que quieren lograr, eso te va a ayudar a que te contagies de forma positiva, a que mejore tu actitud y seas una persona con mejores recursos y con un mejor ánimo. Así que eso, acuérdate, ese es otro punto importante para levantar tu autoconfianza. La 7 es, practica la autocompasión. Trátate a ti mismo con amabilidad, comprensión y perdón. No te castigues por errores o deficiencias. Y mira, esto creo que es súper importante y lo puse aquí para que no se me olvide, para que tú y yo tengamos presentes todo el tiempo que hay que tener autocompasión y hay que perdonarnos por las cosas que hicimos mal. ¿Cuántas ocasiones te puede haber pasado que cometiste un error o que hiciste las cosas mal o que a lo mejor sin querer hiciste algún comentario que dañó a otra persona? Bueno, ten perdón, ten autocompasión y nuevamente recuerda que no eres una persona perfecta, pero lo que sí puedes hacer es reconocer estos errores de los que hablábamos y con eso perdónate y después pide perdón a otra persona si es que dañaste sus sentimientos o si hiciste algo que no tenías pensado y en el momento tuviste un mal comportamiento. Es de sabios errar y también ten la humildad de pedir perdón. Si lo haces, eso te va a ayudar a que ganes esa autoconfianza y a que tengas una mejor actitud para lograr todas las cosas que te propongas. La 8 es desafía el diálogo interno negativo. Toma conciencia del diálogo interno negativo y reemplázalo con afirmaciones positivas. Anímate con pensamientos y creencias empoderadoras. ¿Cuál es la razón por la que de repente te comparto algunas pequeñas frasecillas por ahí de motivación o pensamientos que son empoderadores o incluso pensamientos que son positivos para comenzar el día? Por la sencilla razón de que si tú llenas tu mente con cosas que te van a ayudar, muy seguramente tus comportamientos van a ser mejores o tu actitud va a ser mejor. Ahora, ojo, nuevamente, y voy a hacerte el comentario que casi siempre te dejo por acá, es, no se trata de meternos en una burbuja y de pensar que todo es color de rosa, que las cosas malas no existen, que los problemas son irreales y que en realidad todo va a salir como nosotros queremos y a la perfección. No se trata de eso necesariamente, porque desde luego que hay complicaciones y desde luego que hay situaciones difíciles y desafíos. Pero acá el mensaje con esto es que tú tengas una mejor reacción, que trates de cultivar una mejor actitud. Y eso es hasta cierto punto complicado. Porque en ocasiones, si estamos atravesando por una situación difícil, no vamos a poner una sonrisa y por supuesto que no vamos a tener la mejor actitud. Pero la buena noticia es que si tú tratas de reaccionar de una mejor forma, de tener una mejor actitud, de perdonarte si has caído en esta situación o si estás atravesando por un problema, ten presente que tú puedes ponerlo en la mesa, puedes acompañarte de otras personas para solucionarlo, en lugar de andar por ahí con una actitud negativa o, por ejemplo, con pensamientos que no te ayudan. El pensamiento te puede ayudar a crear una mejor versión tuya o te puede destruir, porque ¿quién lo está haciendo? Tú lo estás haciendo. A lo mejor nadie te ha dicho que eres malo o que hiciste tal cosa mal o que no estás sobresaliendo en determinadas cosas, pero tú mismo eres tu peor verdugo. Por esa razón, ese diálogo interno y esa narrativa que tú le das a las cosas, trata de modificarla y de cambiarla. Con eso vas a ver que vas a incrementar tu autoconfianza y vas a ser una mejor persona cada día. La 9 es cuida tu bienestar. Prioriza el cuidado personal, incluido el ejercicio físico, la alimentación saludable, el sueño suficiente y la relajación regular. Cuando te sientes bien físicamente, aumenta tu confianza en ti mismo. Y también esto, cuando lo estaba escribiendo, me acordaba de, bueno, ¿cuántas veces has invertido tiempo en ver cómo es tu nutrición o si quieres bajar de peso? Y ahora
lo que quieres es tener una mejor condición física. Todo eso está increíble, hay que cultivarlo y son esos buenos hábitos que te van a ayudar a que tengas mejor confianza. Si los mantienes y te quedas en ese camino, muy seguramente con ello vas a cuidar tu bienestar, vas a mejorar tu salud en general, vas a tener mente sana, cuerpo sano y eso te va a ayudar a que tengas mejores recursos para afrontar los diferentes problemas que va a presentar la vida. La décima o la idea número 10 para incrementar tu autoconfianza es sal de tu zona de confort. Aprovecha las oportunidades de crecimiento y desarrollo personal. Empújate más allá de los límites familiares para descubrir nuevas fortalezas y habilidades. ¿Y por qué te escribí más allá de los límites familiares? Porque en ocasiones puedes verte influenciado por las cosas que han hecho en tu familia o cosas que han hecho tus amigos o las personas cercanas, tus maestros, y tú solo te puedes establecer límites y caer en creencias que no te corresponden. Por esa razón, si tú sales de tu zona de confort y te mueves a la zona del aprendizaje, aunque puede dar un poquito de miedo porque son cosas que probablemente no has intentado o son situaciones por las que no has pasado, si tomas acción y te sales de esa zona de confort, muy seguramente vas a tener nuevas experiencias y con ello te vas a acercar de una forma más precisa a todas esas metas que te has planteado. La 11 es aprende de modelos a seguir exitosos. Estudia las vidas y los viajes de todas aquellas personas que han logrado lo que tú aspiras. Inspírate en sus experiencias y deja que su éxito alimente tu confianza en ti mismo. Por supuesto, esto es increíble. Cuando tú te comparas, pero desde el punto de vista positivo, eso te va a ayudar a que te inspires. Si tú te inspiras en las experiencias de los demás y ves las cosas que han logrado para motivarte y alcanzar las metas que te propones, todo eso es excelente, porque te va a ayudar a incrementar tu autoconfianza y a ir por más. Ahora, acá, ojo, porque es moverte desde la inspiración y compararte con otras personas para observar sus vidas, para que veas cómo ha sido su experiencia de vida y cómo es que han logrado salir de problemas o de situaciones complejas e incluso han logrado grandes cosas. No es compararte para martirizarte o para mortificarte porque no has conseguido lo que ellas tienen, sino más bien para inspirarte. Aquí mismo yo te he compartido la biografía y las experiencias de personas que nos han dejado toda su experiencia de vida en los libros y que se me hace buenísimo porque es una forma de escuchar qué es lo que están haciendo otros y cómo tú también con tu vida puedes crear grandes cosas y cómo puedes motivarte para aprender de todas estas personas y lograr todo aquello que te propones. La 12 es mantén un diario de gratitud. Reflexiona y aprecia las cosas por las que estás agradecido cada día. Esto cultiva una mentalidad positiva y refuerza tu sentido de autoestima. Bueno, si no te gusta escribir, no pasa nada. Pero si te gusta escribir y te gusta tener por ahí cuadernos o te gusta después recordar tus notas, es bueno llevar un diario de todas aquellas cosas por las que estás agradecido. Y nuevamente te traigo a colación la palabra de gratitud, porque la mayoría de las veces nos enfocamos solamente en aquello que no tenemos, nos enfocamos en lo que no hemos logrado, nos enfocamos en todo aquello que nos hace falta, en lugar de ser agradecidos por todas las bendiciones que han llegado a tu vida. Porque tienes salud, porque tienes un lugar o bonitos lugares a donde ir, porque tienes un trabajo o porque estás en búsqueda de un trabajo y porque tienes una mentalidad sana o porque tienes una buena educación. Cada cosa que tengas, agradece por ello, porque la gratitud es algo que va a ser importantísimo para que tú incrementes tu confianza. Tu confianza se compone de no nada más de que vayas logrando lo que te propones y de las metas, sino la confianza va más allá. La confianza es saber que tú puedes crear grandes cosas, que tú puedes ayudar a los demás.
que tú puedes hacer cambios que por ahora quizás te están impidiendo moverte hacia el lugar que estás buscando. Por eso, si tú mantienes tus pensamientos de gratitud y eres agradecido por todo lo que sí tienes, verás cómo todo esto va a ayudar a que incrementes la autoestima y a que tengas una mentalidad positiva. La 13 es concéntrate en el progreso, no en la perfección. Apunta a la mejora continua en lugar de buscar la perfección. Reconoce y aprecia el progreso que haces en el camino. Y esto lo anoté aquí porque también de repente, no sé si tú tiendes a ser perfeccionista. Déjamelo en los comentarios de este video, pero todos los que de repente queremos hacer las cosas perfectas y a lo mejor no hemos empezado algún proyecto porque queremos que esté perfecto, que sea el momento perfecto, que a lo mejor la foto salga perfecta, que a lo mejor el video salga perfecto o que a lo mejor, no sé, los apuntes salgan perfectos. Todo eso en realidad no te ayuda porque eso disminuye tu autoconfianza. Si tú te enfocas más bien en que vas progresando, en que estás haciendo mejores cosas, en que te estás transformando en una mejor versión tuya, eso es lo ideal. Y eso te va a ayudar a que tengas más seguridad en lo que estás haciendo. Y con eso te vas a plantear más cosas y nuevos desafíos. La 14 es toma riesgos calculados. Ten disposición de tomar riesgos calculados y acepta la incertidumbre. Confía en tus habilidades para manejar los desafíos y cree en tu capacidad de adaptarte y crecer. A ver, tomar riesgos está relacionado con el coraje y la valentía. Y a todo mundo nos encantaría ser valientes y tener coraje para tomar riesgos, para tomar nuevos retos y para saltar nuevos desafíos. Todo eso está excelente, pero de ninguna forma te va a ayudar si, por ejemplo, tomas riesgos que son innecesarios. Si tomas un riesgo, por ejemplo, imagínate que dices, bueno, yo voy a tener la valentía y soy una persona valiente porque voy a aventar mi trabajo. Sí, tú puedes hacerlo, pero es un riesgo que probablemente es innecesario, no tienes que hacerlo. Probablemente estás en un ambiente agradable, en un ambiente que te gusta y estás disfrutando con compañeros y te estás desarrollando al mismo tiempo. Si es eso, no vale la pena tomar ese riesgo. Pero si tú, por el contrario, tienes alguna situación en donde estás pasando dolor, tienes ese malestar que no te está permitiendo avanzar hacia tus sueños, entonces ahí vale la pena tomar riesgos y que no te quedes dándole vueltas, 1000 vueltas en querer hacer las cosas. Acuérdate que te puedes paralizar de tanto analizar y eso también es el lado opuesto. Por eso sí es bueno tomar riesgos, pero riesgos que sean calculados, riesgos que en tu opinión vale la pena tomarlos y que te van a acercar a todo aquello que estás buscando. La 15 es reflexiona sobre éxitos pasados. Recuerda momentos en los que hayas logrado el éxito o hayas superado obstáculos. Recuérdate esos logros para aumentar tu confianza en ti mismo. Esta es otra forma buenísima para que incrementes tu confianza. Recuerda todo lo que sí has hecho bien. No me digas, Liliana, pero es que esto me salió mal, pero Liliana, es que yo iba a hacer este proyecto y me salió mal y lo arruiné todo. O Liliana, es que a lo mejor yo estoy empezando, pero la verdad es que me cuesta mucho trabajo porque veo que son demasiadas cosas y me estoy abrumando. A ver, recuerda que tú al día de hoy eres una persona exitosa y has logrado grandes cosas. Y dímelas, o sea, dime qué grandes cosas has logrado. A veces no lo hacemos porque la misma sociedad tiene la costumbre solamente de hacer hincapié en las cosas malas que hace cada persona. Pero difícilmente vas a ver en las noticias las cosas buenas, porque generalmente no ponemos atención a todo lo bueno que hacemos los seres humanos. Pero si tú echas un recuerdo hacia el pasado, muy seguramente vas a traer a colación grandes cosas que ya has hecho.
y que has alcanzado en tu vida. Enfócate en esos momentos y eso es lo que te ha hecho una mejor persona y eso es lo que hace que estés aquí conmigo el día de hoy hasta este momento del video. Si lo estás viendo es precisamente porque te interesa tu desarrollo personal, porque te interesa reinventarte, te interesa ser una mejor versión de ti. Y eso es recordar tus éxitos pasados, para que con eso sepas que vas a seguir logrando grandes cosas. Y si al día de hoy, de repente, estás en un problema o en una situación complicada, acuérdate que todo mal pasará, así como todo bien pasará. Pero si estás en una situación complicada, acuérdate de quién eres, acuérdate de que has logrado grandes cosas y tengo plena confianza en que con eso le vas a dar la vuelta y al pensarlo vas a ponerlo en práctica y con ello vas a levantar tu autoconfianza, ¿va? La 16 es busca comentarios constructivos. Mantente abierto a recibir comentarios de personas de confianza que pueden brindar crítica constructiva. Úsalo como una oportunidad para aprender y crecer. A ver, como te decía, la crítica cuando es mala y que no tiene sentido y solamente está centrada en el chisme es contaminante. A mí no me gusta. Yo en lo personal me desagrada bastante el chisme y la crítica que solamente es para bajar la energía y el espíritu de los demás. La invitación que te hago es que te enfoques en la crítica constructiva y esta también es excelente porque cuando una persona de confianza te da una crítica constructiva, eso es muy bueno porque son cambios que puedes hacer para reinventarte y ser una persona de mejor valor. Ahora, ¿cómo vas a identificarlo? Generalmente las personas que te dan una crítica constructiva se van a centrar en los hechos más que en la persona. Difícilmente te van a decir es que tú eres tal persona o tú eres desorganizado o tú eres una persona de tal o cuales características. Más bien la persona que te quiere hacer un regalo con esta crítica te va a decir, oye mira, vi tal cosa, creo que se puede mejorar en tal aspecto. O creo que se puede mejorar en esta otra situación o de esta otra manera. Así que también busca esa crítica constructiva, porque con esa crítica constructiva vas a ver que te vas a convertir en una mejor versión tuya y además vas a levantar autoconfianza. La 17 es toma pequeños pasos, divide las tareas o objetivos abrumadores en pasos más pequeños y manejables. Cada pequeño éxito aumenta tu confianza y creencia en tu capacidad para lograr más y como te decía previamente en el tema de las metas. Si tú estableces metas que sean claras, que sean alcanzables, acá también es nuevamente recordarte que establezcas objetivos y pequeños pasos que son más alcanzables. Si de repente ves una meta, imagínate que tienes una meta financiera y dices, yo quiero ser millonario. Eso está increíble, pero la realidad es que eso tendríamos que romperlo en pequeñas acciones. ¿Qué tendrías que estar haciendo todo el año? ¿Qué tendrías que estar haciendo cada mes? ¿Qué tendrías que estar haciendo cada semana? Y por consiguiente, ¿cuáles serían tus hábitos diarios que te van a conectar con esa meta mayor que quieres alcanzar? Por eso, para que no te abrumes con objetivos que son súper retadores, la sugerencia es que rompas todas esas metas gigantescas en pequeñas acciones y con eso vas a ver que en el camino no nada más estás consiguiendo esos pequeños éxitos y vas logrando esas pequeñas cosas, pero también te vas transformando en una versión tuya diferente. Acuérdate del libro que te mencionaba de James Clear de hábitos atómicos o The Atomic Habits. Te lo súper recomiendo porque precisamente él te habla de esa parte y te dice, transfórmate. Transforma tu personalidad y eso al conseguir esta transformación pues vas a ser una persona con mayor seguridad y vas a tener mayor confianza en todo lo que haces porque sin importar si has dicho quiero ser millonario, ahora en el día a día estoy teniendo hábitos como serían los hábitos de una persona millonaria, muy seguramente me voy a acercar a eso que quiero. Así que ponle atención también a esa otra forma. La 18 es visualiza el éxito. Imagínate logrando tus objetivos y visualiza los resultados positivos. Este ensayo mental te puede fortalecer la creencia de confiar en tus capacidades.
La visualización es algo que me encanta y mira, la manifestación y la visualización son herramientas muy buenas para que logres lo que estás buscando, pero no es quedarte solamente en visualizar, tienes que hacer la tarea. Acuérdate, y esa sería la parte que no me encanta de las personas que creen en la manifestación o en la visualización sin hacer las acciones. Acá van de la mano. Hay que hacer los pequeños pasos que te comentaba previamente para después también visualizarte teniendo éxito. Eso es muy bueno porque la visualización de todos esos resultados positivos te van a imprimir una emoción y eso va a potenciar todavía las posibilidades de éxito. Así que esa es otra forma para que mejores tu autoconfianza y, ¿por qué no?, también para ayudarte a conseguir grandes cosas. La 19 es aprende de los contratiempos de tus héroes, de todas aquellas personas que admiras. Recuerda que incluso las personas más exitosas han enfrentado contratiempos y fracasos. Aprende de sus experiencias y utilízalas para inspirar resiliencia y confianza en ti mismo. Y qué maravilla aprender de los errores de otras personas, de toda esa herencia que nos han dejado en el desarrollo personal para no caer en los mismos errores. Por supuesto que tú vas a tener tus propias experiencias de vida y todos esos fracasos son parte del éxito y son parte del aprendizaje. Si tú con cada una de esas cosas te llevas algo para aprender y para implementarlo de una mejor forma en tu vida, eso te va a ayudar a que generes mejor autoconfianza. Y la última y no menos importante, la número 20 es sigue aprendiendo y creciendo. Cultiva una mentalidad de crecimiento buscando nuevos conocimientos, habilidades y experiencias. Acepta los desafíos como oportunidades de desarrollo personal y cree en tu capacidad de aprender y adaptarte. Acuérdate que la única cosa que no cambia es el cambio. Todo es constante cambio y esos cambios son muy buenos porque nos ayudan a adaptarnos, a generar una mejor versión nuestra para afrontar diferentes cosas que se van presentando en la vida. Así que sigue aprendiendo y creciendo, adáptate a esos cambios y verás que con todas estas formas, poco a poco, tú al implementarlas vas a ir generando una mayor seguridad, vas a tener una mejor autoconfianza y todo ello te va a ayudar a alcanzar grandes cosas. Así que en conclusión, esas son 20 diferentes formas que puedes poner en práctica a la de ya. Recuérdalas, repítelas, vuelve a tocar este video para recordar en todo lo que puedes hacer para generar una mejor versión tuya y para tener una mejor autoconfianza. Así que bueno, espero que la información te sea de utilidad. Muchas gracias por acompañarme nuevamente y te veo pronto.